Ah, buenas tardes. Mi equipo y yo vamos a hablar sobre la psicolingüística, también conocida como la ciencia de la comunicación humana. Nos gustaría iniciar con esta frase de Noam Chomsky: el lenguaje de hoy no es peor que el de ayer, es más práctico como el mundo en el que vivimos. Vamos a revisar este momento para ver cómo tiene que ver con nuestro tema, pero primero un poco de la psicolingüística. Ah, La psicolingüística, anteriormente conocida como psicología del lenguaje, eh, es la ciencia que estudia los procesos mentales que se llevan a cabo cuando adquirimos, comprendemos y reproducimos un lenguaje. Esta ciencia hace hincapié en los procesos cognitivos que intervienen en el procesamiento del lenguaje, es decir, estudia los procesos cognitivos, las funciones, factores psicológicos y neurológicos. Todo esto que interviene en el lenguaje. Regresando a la frase de Chomsky con la que iniciamos, podemos ver cómo la manera en que procesamos la realidad impacta en cómo comprendemos y reproducimos el lenguaje. Es decir, el mundo en el que vivimos, cómo lo percibimos mentalmente, se ve reflejado en nuestra habla, en cómo comprendemos lo que se nos está diciendo, etc. Pasando a sus objetivos principales, en sí el punto principal de la psicolingüística es el de proponer una explicación de los procesos psicológicos que se dan en los individuos cuando producen y comprenden enunciados. Para poder lograr esto, toda esta parte de comprender qué es lo que pasa dentro de nuestro cerebro cuando hablamos, se tiene que estudiar cómo se adquiere una lengua. Esta ciencia se interesa en varios puntos. Los más importantes, como ya habíamos mencionado, son el procesamiento mediante el cual como hablantes le damos significado a lo que estamos diciendo. También la asociación de palabras, es decir, cómo agrupamos los conceptos, bajo qué criterios los agrupamos. La creación de hábitos verbales. Un hábito podría ser, por ejemplo, hablar en murmullos, gesticular en exceso, o que nuestra gesticulación no vaya acorde con lo que estamos diciendo. También, como mencionamos, los procedimientos, procesamiento del lenguaje y el aprendizaje de lenguas, que esta es muy importante y vamos a regresar a ella en un momento. Antes de pasar a eso, vamos a ver un poco de su surgimiento. Como una Aristóteles y a los estoicos, porque ellos desde esa época ya estudiaban el lenguaje desde una perspectiva más lógica, ya relacionándolo con el razonamiento. Ahora, ya en un tiempo más reciente, esta ciencia como tal cual o de manera más formal nació en la década de los 50 y tenía como base la lingüística y la teoría de la comunicación. En esta época, específicamente en 1959, principios de los 50, Edward Sapir, él propuso que el centro del estudio del lenguaje deberían ser las representaciones mentales de este. Con estas nuevas teorías o propuestas que se estaban dando, y aunado con la oleada de cambios y la revolución que provocaron los aportes de Noam Chomsky, fue como lo que terminó de unir a la psicología y a la lingüística. Porque estos nuevos postulados y las nuevas teorías hacían que el lenguaje se volviera incompatible con el enfoque conductista con el que se estaba estudiando. Porque ahora se enfocaban más en las representaciones mentales que hacían que el lenguaje fuera algo único de la especie humana. Ya no se basaban en que el lenguaje nada más era estímulo y respuesta, sino ya iba más a qué es lo que pasa, cómo es que recibimos mentalmente estímulo, qué pasa en nuestro cerebro para que escojamos la respuesta. En épocas un poco más actuales, la ciencia atravesó por un periodo cognitivo. Este periodo buscaba modelar y comprender sistemas mentales que emplean sistemas cognitivos, como la generación del conocimiento, el rol de las experiencias, la producción de inferencias, la toma de decisiones, y en todo esto en interfaces con el lenguaje natural.
Básicamente en esta etapa se buscaba explicar o ejemplificar el uso del lenguaje como un sistema computacional, por lo que se empleaban muchísimas metáforas y conceptos muy abstractos para definir cómo era que procesábamos, que reproducíamos el lenguaje. Ya en la actualidad, la psicolingüística se dedica a analizar el lenguaje como un fenómeno con los rasgos psicológicos de los eventos lingüísticos. Es decir, estudia ya un evento lingüístico, pero tomando en cuenta los factores psicológicos, neurológicos, entre otros, que hacen que este evento lingüístico se dé de la manera en que sucede. Asimismo, se definieron las piedras angulares o las bases de la psicolingüística. En primer lugar, tenemos a la psicología y la lingüística, que como ya mencionamos, es lo que dio origen a esta ciencia. La biología y la conducta, pues es necesario estudiarlas para comprender tanto los factores neurológicos como los factores psicológicos, por ejemplo, la predisposición a algún trastorno del lenguaje. También se estudia la producción, la comprensión y finalmente los modelos de la psicología psicolingüística experimental. Regresando un poco a su objetivo, que recordemos es explicar los procesos que ocurren cuando comprendemos y producimos el habla, el lenguaje. Esta naturaleza de la ciencia y de su objetivo hace que tenga una relación muy estrecha con los procesos de enseñanza y aprendizaje y por lo tanto también con los procesos de enseñanza, aprendizaje y adquisición de una lengua extranjera. Y esta relación extremadamente cercana se expresa de diferentes maneras. La más obvia o la más significativa ha sido mediante las teorías y modelos propuestos por la psicolingüística. Por ejemplo, tenemos el modelo de motorización de Crash, el cual divide la creación de una lengua extranjera en dos sistemas. El primero es un sistema que se adquiere de igual forma que los niños adquieren su lengua materna, que no se preocupa por las reglas gramaticales. Y el segundo es un sistema adquirido con mayor formalidad académica, que ya tiene conciencia de la parte gramatical. Otro ejemplo es el modelo de competición propuesto por Bates y McWhinney, que se basa en el estudio de estrategias que se emplean al usar una lengua materna, una primera lengua, y cómo estas influyen en el uso y la adquisición de una lengua extranjera y viceversa. Aquí podemos darnos cuenta que estas teorías, estos modelos ya se van más a qué estrategias tengo que usar para enseñar una lengua, para aprenderla y como los procesos que ocurren en las estrategias, cómo influyen en cómo usamos el lenguaje. Ok, ahora continuaremos con los representantes de la psicolingüística. Me gustaría empezar por su fundador. La psicolingüística nace de los estudios del lingüista francés Gustave Guillaume, motivo por el cual también se le conoció a principios del siglo XX como guillaumismo. Guillaume llamó a su teoría psicosistema y en ella vinculó los elementos lingüísticos con los psicológicos. Gustave Guillaume elaboró la teoría del psicosistema, la cual es precedente de la actual psicolingüística, disciplina de la cual se le considera fundador. En 1948, Claude Shannon publicó A Mathematical Theory of Communications, en la cual presenta su concepción de un sistema que permite la cuantificación de todo el contenido y cuya codificación se realiza según una distribución estadística. La teoría de Shannon dio lugar a la primera generación de psicolingüistas y es así como el encuentro de lingüistas y seguidores del conductismo moderado dio origen a la psicolingüística. Ahora hablaremos acerca del año en el cual se acuñó el término de psicolingüística por primera vez. Este fue acuñado en 1936 por Jacob Robert Cantor en su libro An Objective Psychology of Grammar y comenzó a utilizarse en su equipo de trabajo en la Universidad de Indiana, pero su uso terminó por volverse frecuente gracias al artículo Language and Psycholinguistics, a Review, escrito en 1946 por su alumno Nicholas Bronco.
donde se usaba por primera vez para hacer referencia a un campo de estudio interdisciplinario y al título de Psycholinguistics, A Survey of Theory and Research Problems, que fue publicado en 1953 por Charles Osgood y Thomas Seviuk, con el que se consolida la psicolingüística. En los años 50 del siglo XX se empezó a utilizar el término psicolingüística para indicar las investigaciones sobre el comportamiento lingüístico realizadas sobre la base de conceptos y análisis de los lingüistas. Durante un seminario de verano en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, se formó un comité de varios psicólogos y lingüistas como Osgood y Seviuk, y en 1953 se publicó el primer libro de psicolingüística en el que se presentó una síntesis entre las dos disciplinas. Así, ya algunos investigadores han establecido desde hace algún tiempo vínculos entre el empirismo de la psicología experimental y los modelos teóricos de la lingüística. Ahora hablaremos acerca de sus representantes. Cada uno de ellos tuvo una aportación a la psicolingüística, que hablaremos más adelante. Ahora, adentrarnos a las teorías psicolingüísticas, empezaremos por Jean Piaget. En su teoría, él estudia los mecanismos de la mente y sostiene que el lenguaje es desarrollado después que el niño construye activamente su propia comprensión del mundo mediante la inteligencia sensoriomotriz. En su teoría, Piaget pretende que el lenguaje de un niño refleje el desarrollo de su pensamiento lógico y sus habilidades de razonamiento, que se divide en las siguientes etapas, que es la sensoriomotor, en el cual es de los 0 meses a los 2 años, y la preoperacional, que es de los 2 a los 7 años. Los procesos psicológicos están muy organizados en sistemas coherentes, y estos sistemas están preparados para adaptarse a los estímulos cambiantes del entorno, y la función de adaptación en los sistemas psicológicos y fisiológicos opera a través de dos procesos complementarios, que son la asimilación y acomodación. Pero, ¿qué es la asimilación? Bueno, esta se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo de su entorno en términos de organización actual. Pero la forma más sencilla de entender el concepto de asimilación es verlo como el proceso mediante el cual nueva información se amolda a esquemas ya existentes, a esquemas preexistentes. Y la acomodación es el proceso mediante el cual el sujeto se ajusta a las condiciones externas, es decir, que la acomodación se refiere al proceso de modificar los esquemas para acomodarse a la nueva información. Para Piaget, la fuente de las operaciones mentales no hay que buscarlas en el lenguaje, puesto que entiende que la cognición no depende del lenguaje para su desarrollo, sino que el desarrollo cognitivo está al principio relacionado con el desarrollo de una serie de esquemas sensoriomotores encargados de organizar las experiencias. Con influencia de Charles Darwin, él elaboró un modelo que constituye a su vez una de las partes más conocidas y controvertidas de su teoría. Él cree que los organismos humanos comparten dos funciones invariantes, que es la organización y adaptación. La adaptación está siempre presente a través de dos elementos básicos, que es la asimilación y la acomodación, las cuales ya vimos anteriormente. La adaptación y organización son funciones fundamentales que intervienen y son constantes en el proceso de desarrollo cognitivo. Ambas son elementos indisociables. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden separar. Su aproximación es constructivista, interaccionista a la vez. Se proponen dos mecanismos conductores de las estructuras cognitivas
para tratar con entornos cada vez más complejos, que es la organización y la acomodación. Estos principios son aplicables al estudio del desarrollo del lenguaje, al igual que a otros conocimientos. Este se centraría en una expresión cada vez más clara y lógica del pensamiento, basada en la capacidad progresiva del niño para empezar a comprender puntos de vista ajenos. ¿Qué quiere decir? Que es pasar del lenguaje egocéntrico al social. Aquí podemos ver de manera más clara las diferentes etapas del desarrollo según Piaget, como ya mencionamos, la etapa sensoriomotriz, el periodo preoperacional, el periodo de operaciones formales y el periodo de operaciones concretas. Y ahora continuamos con Noam Chomsky y su teoría natista. En su teoría considera que todos nacemos con un número de facultades específicas que constituyen la mente. Estas juegan un papel crucial en nuestra adquisición del conocimiento y estas mismas nos capacitan para actuar como agentes libres y no determinados por estímulos externos del medio ambiente. Los elementos fonológicos, sintácticos y semánticos constituyen lo que Chomsky denomina universales sustantivos de la teoría lingüística. La teoría de Chomsky enseña que los niños poseen habilidades de aprendizaje del idioma, y aquí es donde el dispositivo de adquisición del lenguaje, su traducción en español, viene a existencia, y esto puede ser comparado a un dispositivo integrado en el programa de computadora que da a los niños habilidades para procesar y aprender el lenguaje, e incluso esto puede ocurrir si tiene una exposición limitada a la misma. Según Chomsky, los niños no están sometidos a ningún tipo de aprendizaje para aprender su lengua materna, sino que ésta se adquiere y se desarrolla mediante la adquisición del lenguaje universal y específico para la humanidad. Es decir, que el desarrollo del lenguaje está preprogramado en cada individuo y comienza a desarrollarse inmediatamente al estar expuesto a la lengua nativa, que sería el único requisito para la adquisición del mismo. Ahora me gustaría mencionar las diferencias que tuvieron Chomsky y Piaget. Mientras que para Chomsky se trata del conocimiento específico e innato de un sistema de principios. Para Piaget, por otro lado, se trata de un sistema convencional derivado socialmente, que es subsidiario del pensamiento general y al que no se le da demasiada importancia. Pero como ya hemos mencionado, Piaget considera que el lenguaje se desarrolla siguiendo principios generales de aprendizaje, algo que Chomsky se preocupó por refutar específicamente en su libro que es El lenguaje y los problemas del conocimiento de 1988. Ahora continuamos con Michael Halliday. Él desarrolló la teoría gramatical conocida como gramática sistemática funcional o como lingüística sistemática funcional. La teoría Halliday es una teoría lingüística, o para ser más exactos, sociolingüística. Halliday coincide con la teoría cognitiva en rechazar el lenguaje como un sistema autónomo cuya adquisición depende de unas facultades lingüísticas innatas. La adquisición de una lengua, según Halliday, pasa por 3 fases. En la primera abarca de los 9 a los 15 meses, en donde el niño ya domina ciertas funciones básicas, y en la segunda comienza a los 16 meses, y en esta se puede observar avances en el vocabulario, en su estructura y en el diálogo. En la tercera fase supone la adecuación del lenguaje infantil a la lengua del adulto. En esta enuncia 2 funciones básicas, que es la ideacional y la interpersonal. La ideacional es la cual representa la relación entre el hablante y el mundo que lo rodea, excluyendo el propio ser como parte de él, y el interpersonal permite el establecimiento y mantenimiento de relaciones sociales. Es una función interactiva que sirve para expresar los diferentes roles sociales y los roles que cada uno asume en la comunicación. Ahora continuamos con Frederick Skinner, con su teoría ambientalista.
De varias versiones del behaviorismo, la de Skinner es la más simple y pura, ya que trata de explicar todo el comportamiento en términos de estímulo y respuesta. Las respuestas verbales se corresponden directamente con los estímulos sin necesidad de que intervengan variables tales como el significado u otras leyes gramaticales. Su objetivo fue analizar al habla experimental, sometiéndola a un control mecánico por el cual trataba de explicar el lenguaje sin entrar en ningún acontecimiento metalingüístico, ya sea como idea, significado, leyes gramaticales, etc. De acuerdo con Skinner, todo comportamiento verbal primario requiere de la interacción de dos personas, un hablante y un oyente. Él acentúa el conductismo de Watson, afirmando que estamos totalmente dependientes de nuestro ambiente. El condicionamiento no es por razones innatas, como lo decía Chomsky, sino por el aprendizaje que se deriva de conectar los estímulos y respuestas a través del ensayo, error y acierto. Basándose en los principios del conductismo, Skinner afirma que el lenguaje es aprendido igual que otras conductas, estipulando al niño como un receptor pasivo que aprende mediante los refuerzos y la imitación del habla del adulto. Y ahora continuamos con Erich Heinz Lindbergh. Para él, el lenguaje se asienta en un sistema nervioso central y unos órganos periféricos que necesitan de unos procesos de maduración, al igual que ocurre con el desarrollo de otras habilidades en el hombre y en otros animales. En sus propias palabras, la aparición del lenguaje consiste en un despliegue gradual de capacidades. Es una serie de acontecimientos generalmente bien circunscritos que tienen lugar entre el segundo y el tercer año de vida. Tal maduración orgánica no supone en principio un innatismo lingüístico, sino que en línea con Piaget es base de adquisición mediante la interacción del medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que Erich Herzberg está de acuerdo con Piaget acerca de la adquisición del lenguaje mediante la interacción del medio ambiente y no con Chomsky con su teoría innatista. Y ahora para terminar con Lev Vygotsky con su teoría de interaccionismo. Desde la adquisición del lenguaje propuesto por Chomsky y la teoría innatista, Vygotsky plantea que existe una especie de ayuda que facilita la adquisición del lenguaje, la cual corresponderá al entorno del niño y a todas las personas del mismo que interactúan con él. Hablando sobre las características de la psicolingüística, esta área nace de dos áreas, la psicolingüística y la lingüística. La primera se dedica al estudio del pensamiento y las emociones y el comportamiento del ser humano, mientras que la segunda estudia las manifestaciones del lenguaje. Entonces, ambos saberes se unen para estudiar el lenguaje en el ser humano. Sin embargo, no se trata simplemente de la suma de las dos áreas, sino que más bien se utilizan teorías y aproximaciones de ambas y se generan nuevas investigaciones. La psicolingüística se diferencia de las demás ramas en el modo de abordar el lenguaje. En su estudio, estudia cómo se utiliza el lenguaje. Para ello, se centra en el uso de nuestros conocimientos y de los procesos psicológicos que intervienen. En su actuación, valora el conjunto de procedimientos por los cuales el conocimiento se aplica a la producción y a la comprensión de expresiones lingüísticas. En los procesos de actuación, se centra en aquellos que ponen en funcionamiento el instinto lingüístico. También realiza sus estudios a través de intervenciones con dos enfoques. El observacional, basado en el examen de la conducta lingüística, además se hace a través de la recolección de datos naturales en situaciones cotidianas contextualizadas, mientras que en el experimental, a través del método científico en experimentos de laboratorio. Ahora, hablando sobre las áreas de estudio que abarca la psicolingüística, podemos encontrar distintas. Yo me encargaré de decirles el concepto, mientras que mi compañera Natalia les brindará algunos ejemplos. En la producción del lenguaje hablado, esta área se encarga de estudiar y comprender los procesos subyacentes que permiten a los seres humanos producir el lenguaje.
Disculpa. Esta área está fuertemente influida y restringida por factores como, por ejemplo, los objetivos e intenciones comunicativas del hablante. En segundo lugar, tenemos el contexto social en que tiene lugar el habla. En tercer lugar, tenemos el conocimiento y supuestos que los interlocutores tienen sobre sí mismos. Y por último, tenemos los contenidos expresados en el discurso previo. Bien. Otra área de estudio de la psicolingüística es la comprensión del lenguaje hablado. En esta área el objetivo es comprender la forma en que una señal acústica puede ser interpretada como un lenguaje por la persona o el grupo de personas que han recibido este mensaje a través del oído. Como ejemplo tenemos la segmentación del mensaje en palabras y frases. Después las palabras y las frases se tendrán que analizar temáticamente y entender así su significado, o sea, vocabulario. También tenemos pues que es importante la realización de un análisis sintáctico de la oración, que esto se entiende como qué significado tiene la palabra dentro del contexto de la oración. Y otro ejemplo es que pues tenemos el entendimiento de la finalidad de intercambio de mensajes. ¿Con qué fin el hablante se está dirigiendo a nosotros? Otra es el proceso de adquisición del lenguaje. Esta área se encarga de estudiar y analizar la manera en que un niño adquiere una serie de destrezas que le permiten adquirir la capacidad para hablar a lo largo de distintas fases. Bueno, los procedimientos fundamentales que emplea el niño durante el proceso de adquisición del lenguaje son, en primer lugar, la imitación. Gracias a esta es que el niño aprende palabras. Es cuando balbucean, empiezan a decir las primeras palabras. Y la segunda es la creatividad, que gracias a este es capaz de inventar palabras y oraciones. Tenemos también como ejemplo cuando una persona que ya desarrolló la forma de pensamiento, cuando está aprendiendo otra lengua diferente a la materna, comienza a pensar en la lengua extranjera de manera inconsciente. También se encuentra el área de la perturbación o trastornos que afectan a la producción y o comprensión del lenguaje. Es el área de la psicolingüística que se encarga de estudiar las distintas perturbaciones en el cerebro que pueden provocar ciertas dificultades para expresar y o comprender el lenguaje. En este apartado podemos ver algunas problemáticas como el estudio de los trastornos mixtos del lenguaje receptivo expresivo, también pues el estudio de la disfasia, de la disartria y de la disfenia o la tartamudez. También encontramos el estudio del pensamiento y del lenguaje. Esta área se encarga de estudiar la interrelación entre el pensamiento y el lenguaje, lo que posibilita que una persona pueda, entre otras funciones, pensar antes de hablar o analizar mentalmente determinadas frases que ha escuchado. Esto permite además desarrollar una serie de argumentos con respecto a un tema determinado o expresar las ideas de uno mismo. También, por último, tenemos la neurocognición. Es el área de la psicolingüística que se encarga de estudiar y o comprender las distintas áreas del cerebro que intervienen tanto en la producción como en la comprensión del lenguaje. En esta área se estudian los mecanismos cerebrales de la producción y comprensión del lenguaje. También se conocen los diferentes trastornos del lenguaje oral descritos en relación con las lesiones de áreas principales y complementarias de esta función en el cerebro. También se analizan las diferentes áreas cerebrales relacionadas al lenguaje y por último se describe la sintomatología y mecanismos cerebrales que provocan, por ejemplo, la afasia. Por último, aquí están las referencias. Muchas gracias por su atención.